Boombox. En este episodio de Banqueras exploró nuevamente la historia de vida de dos mujeres exitosas del sector financiero. Yo sabía que yo quería ser mamá y quería tener hijos y quería darles a mis hijas esa compañía y sabía que era un tiempo muy corto que se iba a ir muy rápido. Mamá, es que tú nunca estás. Mamá, pero es que mi papá fue ayer a la reunión del colegio. Hoy te toca a ti. Yuri Valencia Ayala, una mujer con una trayectoria ascendente impresionante, pues empezó como practicante y hoy es vicepresidenta de estrategia de negocio de Tuya. Porque niñas como Juanita o como otras mujeres se abran camino, rompamos esos techos de cristal que a nosotros nos ayudaron y siento como que le tengo que devolver esto a la vida. Si para mí no fue difícil, ¿cómo hago para que otras mujeres pues lo puedan hacer? Y Mónica Piedad Higuera Garzón, directora general de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera. ¿Por qué te refieres a mí así? Pues no. Y alguna vez le dije, mira, yo a ti no te tengo miedo, ni a nadie, y si me tengo que ir me voy y no hay problema. Pero tú y yo somos iguales. Una vez más, me sumerjo en conversaciones profundas con líderes femeninas del sector, quienes me comparten no solo su trayectoria profesional, sino también cómo han balanceado sus vidas personales con las profesionales. Todos esos pequeños o grandes sueños que existen individuales o colectivos, a veces necesitan de un aliado. Y ese aliado, pues es el sector financiero. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y para este capítulo de hoy me acompaña en mi camiseta Esther Duflo, esta economista francesa-americana que se ganó el premio Nobel en el 2019 y sin duda alguna una de las mujeres más influyentes en la economía del planeta. Y así las quiero saludar, Mónica y Yuri, mil gracias por estar aquí en Banqueras, abriéndome un poco su corazón y conociendo cómo ha sido su vida y su desarrollo profesional y laboral. Bienvenidas. Camila, muchas gracias. Feliz de estar aquí, de poder compartir un poquito de nuestras vidas. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Camila. Hola, Yuri. Qué espacio tan importante de quizás tener una conversación entre mujeres desde el corazón. Gracias por la invitación. Mónica, ¿cuándo decidiste entrar al sector financiero? ¿Cuándo decidiste que esto era lo que querías hacer en tu vida? Bueno, mira, mi papá toda la vida trabajó en banco. Uh-huh. Y ese era como mi referente. A mí me llamaba la atención la psicología. Pero cuando mi papá tuvo que pagar la universidad, pues estoy hablándote hace 30 años, dijo, pues no, yo voy a pagar algo donde se pueda garantizar un trabajo y eso es la economía o la administración. Yo no sabía qué era la economía, ni qué era la administración. Entré a la universidad y estudié la carrera de economía como pensando qué tenía que ver eso con mi vida y cómo lo podía aplicar. Y estando en eso, mi mamá siempre decía que cuando nosotros fuéramos ya independientes y mayores de edad teníamos que trabajar. Entonces mi angustia era, tengo que estudiar y tengo que trabajar para ayudar en mi casa. Y comencé a pasar hojas de vida y a buscar dónde, y encontré una oportunidad en el sector financiero desde abajo, desde el cargo más bajito en una oficina bancaria. Y ahí comencé en el sector financiero. Mónica, tú dijiste, mi papá dijo, yo pago una carrera que dé plata. Psicología no soy tan seguro que dé plata. ¿Cómo era tu composición familiar? Mira, nosotros éramos, pues somos 4 hijos. Mi mamá y mi papá falleció cuando yo tenía 20 años. Okay. Entonces, digamos que él dijo, algo donde se garantice trabajo más que plata. Donde haya trabajo, donde usted pueda recibir un ingreso. Uh-huh. Y pues el sector financiero estaba creciendo y era una posibilidad de emplearse. ¿Y eres la número qué de los 4 hermanos? La número 2, ¿y son hombres y mujeres? Somos 3 mujeres y el menor es un hombre. Sin embargo, siempre asumí yo como el rol de liderazgo en mi casa por mi personalidad. Quizás tenía más contacto con mi papá y estaba más cerca de él, entonces yo quería como replicarlo a él y como apoyarlo a él y como, sí, como mandar y como, bueno, cómo se hacen las cosas en el hogar, esto es así,
y como que yo sentía que él delegaba en mí muchas cosas y creo que esa fuerza y esa energía de él sirvió mucho para que yo dijera, yo puedo hacer muchas cosas grandes, porque mi mamá pues era ama de casa. Entonces mi mamá, al ser ama de casa, no veía que como ama de casa la mujer pudiera tener un rol mucho más preponderante. Era como el rol de cuidado de los hijos, del cuidado del hogar, aunque yo siempre supe que yo quería ser mamá. O sea, sí, nunca fue como voy a trabajar y no voy a estudiar y no, yo quería ser mamá y pues voy a trabajar, pero como que a los 20 años, 18 años tú no sabes para qué es que vas a trabajar, trabajas para un ingreso, sí, pero ¿y qué más? No, yo quería también ser mamá, no me imaginaba nada más. En ese momento, hace 30 años. Yuri, ¿y tú? ¿En qué momento dijiste el sector financiero es lo mío, quiero entrar a trabajar ahí? Bueno, realmente no fue algo planeado. Cuando uno sale de la universidad y empieza a buscar práctica, busca todas las industrias. ¿Qué me caracterizaba? Y es que me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, siempre me iba bien en finanzas, en el colegio, en las matemáticas. Cuando se me presentó la oportunidad de iniciar mi práctica laboral en Tuya S.A., donde he desarrollado toda mi carrera profesional, pues empecé ahí y realmente ha sido algo que me apasiona, algo que disfruto, porque cuando te gusta algo, pues se te hace un poco más fácil. Entonces, ahí arranqué toda mi carrera profesional. Empecé a desarrollarme en el área de riesgos y después en todo el tema financiero. Y ya cuando uno empieza a ver que eso se conecta con tu propósito, cuando uno empieza a entender que el mundo financiero tiene que ver como con cumplir sueños de otras personas, empecé ya a involucrarme mucho más y pues la verdad es que me inspiró quedarme ahí. Decía cuando entré, voy a trabajar en un banco 5 años, ya después voy a ser independiente, voy a crear mi propia empresa, pero pues cada vez me retaron y fui escalando y fui conociendo, y pues la verdad creo que el mundo financiero nos abre posibilidades a todos. Estudiamos con un crédito, nuestra casa la pagamos con un crédito, entonces ya conecté eso con un propósito de ayudar a cumplir sueños de otras personas, y así arranqué toda mi carrera. Pero ¿cómo decidiste? ¿Qué estudiaste? Estudié administración. ¿Y cómo decidiste estudiar administración? Porque Mónica dice, yo quería estudiar psicología y mi papá me dijo, no, le pago otra carrera. ¿Por qué entraste a administración? Bueno, creo que es eso, como en el colegio me iba tan bien en las matemáticas, entonces me empecé a ubicar como, bueno, ¿cuál es una carrera que me permite desarrollar esa fortaleza que tengo? Y arranqué administración. La verdad es que mis papás nos dejaban muy libre para escoger qué queríamos estudiar, y ahí fue como que empecé a mirar administración, economía, y me gustó administración y arranqué administración en EAFIT en Medellín, y apasionada por los números, y ahí me empecé a desarrollar. ¿Y cómo era tu composición familiar? La de Mónica, entonces eran 4 hijos, papá y mamá. ¿La tuya? Yo soy la segunda de 2 hijos. O sea, las dos también son las segundas. Yo soy la segunda de 2 hijos, y la verdad es que, pues, yo crecí en un ambiente donde tenía a mis papás, un ambiente muy familiar, y realmente, pues, hubo un episodio en mi vida que ya nos marcó, y es, mi mamá era una ama de casa, y de un momento a otro falla mi papá. Pues mi papá fue asesinado en la época de la violencia, en el 99, y ver cómo mi mamá, ama de casa, queda con un niño de 5 años, yo tenía en ese momento 14, y uno ver cómo se transformó y se dedicó a criarnos, a educarnos, sobre todo a hacernos buenas personas, pues ya eso se te vuelve como un referente. Y entonces ya tú quieres ir por eso, y si tu mamá pudo, tú puedes. Y pues así fue mi composición familiar, y ser esa segunda, pues además sin el papá, te vuelve como en ese otra persona que cuida a tu hermano, ¿cierto? Y en el referente a seguir de tu hermano. Entonces, bueno, esa es mi vida. Pero entonces hablan las dos de referentes y hablan de referentes familiares. Mónica, tu referente familiar, y no solo familiar, sino tu referente en la vida y que te guió un poco para llegar a donde estás, ¿fue tu papá principalmente? Sí, mi papá, porque mi papá venía también de una familia desplazada de la violencia, pues en la época del 47, 48,
Cuando él nace, mi abuela es desplazada y él tiene que venir a la ciudad pequeño solo y tiene que abrirse un camino entre poder estudiar y formarse y lograr llegar a una universidad y poder tratar de salir adelante con un hogar. Conocí a mi mamá, arman un hogar y tratan de sacar adelante estos hijos. Sin embargo, mi mamá tenía un rol un poco de apoyo que yo hoy, a mis casi 50 años, reconozco como muy valioso, pero en mi juventud no lo veía tan fuerte porque el que hablaba duro era él. Pero todos esos mensajes de valores y de la honestidad y de cómo se debían hacer las cosas, Camila era mi mamá detrás de él apoyando ese mensaje de es que uno no es una persona que se define a sí misma que está sucia porque no se bañó, sino porque las cosas que hacen no son limpias ni honestas con los demás. Entonces ella, con sus mensajes pequeños, desde su poca educación, formaba a unas mujeres que fueran intachables para la vida, pero también mi mamá era una persona capaz de, sin educación, como decimos, con la sabiduría de la vida, dar un ejemplo entre todas sus acciones. Entonces esa parte de ella que estaba detrás de la de mi papá, que era el ser profesional, el lograr sacar adelante, lograr vivir en la ciudad, se mezcló. Entonces yo hasta mi adultez, ahora siendo madre, teniendo 2 hijas grandes, es que digo, hombre, sí, mi mamá tuvo ese papel que quizás yo en esa juventud decía, ay no, mi mamá quiere es que yo sea también ama de casa, o no, ella sí quería que yo fuera algo grande, pero su referente de algo muy grande era lo poco que ella conocía en ese momento, ¿sí? Uh-huh. Y pues mi papá, al fallecer, mi mamá tiene que sacarnos adelante. Lo que pasa es que yo me caso joven y salgo del hogar. Entonces, al salir de ese círculo con mi mamá, ya tuve que tomar esas enseñanzas de lo que poco me dejó mi papá hasta los 20 y lo que de pronto mi mamá sembró en mí, y ahí fue que yo comencé mi hogar. Uh-huh. Tú, Yuri, tú sí dices que tu mamá es tu referente, pero igual que Mónica, tu mamá era ama de casa. Sí. Yo creo que se convirtió en mi referente en el momento en que le sucede esto. O sea, nuestro referente y el que realmente lideraba a nuestra familia era mi papá, ¿cierto? Hasta los 14 años. Lo que pasa es que cuando ya no está y tú ves que una mamá se transforma de esa manera y que se dedica a cuidar a sus hijos, a educarlos, ella misma se preguntaba, ¿cómo voy a pagar una universidad? Claro. Y encontró la manera de trabajar, de sacarnos adelante, de pagar una universidad. Encontró siempre posibilidades. Yo no sé cómo las veía, pero las vio. Entonces, esa determinación, esa fortaleza de salir adelante, pues se volvió en el referente tanto de mi hermano como en el mío. Y hoy, como mamá de Juanita de 7 años, uh-huh, pues uno quisiera que ella viera en mí lo que yo hoy veo en mi mamá, porque creo que me generó las bases para poder crear lo que hoy soy. Claro, ustedes las dos son mamás. Sí. Las dos son mamás, pero ninguna de las dos es ama de casa, a pesar de que sus mamás sí lo fueron. Mónica, ¿cómo ha sido compaginar ser mamá con tu carrera? Yo siempre he tenido claro que para mí la prioridad había sido y está siendo hasta este tiempo educar 2 seres humanos para la vida, 2 mujeres sobre todo libres, empoderadas, conscientes, y que sepan que si eligen una vida al lado de una pareja es porque la eligen y no porque la necesitan. Entonces, digamos que los trabajos que yo tuve, Camila, permitían, al trabajar en bolsa, manejar unos horarios que me permitían a mí ir a las reuniones de padres, ir a recogerlas, ir a llevarlas. ¿Por qué el horario en bolsa permite eso? Permitía en mi época. Ah, ok. Porque cuando yo trabajé en bolsa, que fue desde el año 2001 más o menos, como hasta el 2008, y luego regresé desde el 2010 hasta el 2019. Ya en la última época era un poco más estricto el de horario, pero en la época que mi hija mayor estaba pequeña era más o menos hasta el mediodía el tema de los cierres de negocios, uh-huh, y en la tarde tú podías hacer las visitas de los clientes, los almuerzos, un poco
permitía que manejaras tu horario de cara a que no hubiera conflicto con cumplir las visitas y cumplir los horarios de negociación, porque las niñas estaban en el colegio por la mañana. Entonces ya podías tú llegar a tu casa a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, o ir a las reuniones y estar. Entonces ese trabajo sí permitía eso, y porque además, Camila, lo dije al principio, yo sabía que yo quería ser mamá y quería tener hijos y quería darles a mis hijas esa compañía, y sabía que era un tiempo muy corto que se iba a ir muy rápido. Por ejemplo, con mi hija, que ya va a cumplir 25 años, la mayor, yo siento que pude estar con ella, que la pude acompañar. Y ahora con Susana, que es la menor, Paula la mayor, pues Susana en estos días tuvimos una conversación y me decía: ma, ahora que estás en gobierno, a veces siento que tú dices que lo más importante es el trabajo de gobierno, porque es un trabajo donde impactas a todo el mundo, y a veces yo siento que como que se te ha olvidado que yo también estoy ahí y te necesito. Entonces, claro, mira que eso no lo había sentido con la mayor, porque era empresa privada. Ahorita con el empleo público es un empleo de servicio 7x24, en donde las necesidades personales pasan a un segundo plano porque las necesidades de Estado son mayores. Entonces, he tenido en estos 6 meses que llevo en Gobierno Nacional esa dualidad de ver que sí, es una hija adolescente, y que tuve la oportunidad de ser ama de casa en pandemia, porque yo me dediqué los 2 años de pandemia y un tiempo posterior a hacer otras cosas como yo ya no pensaba volver a trabajar. Yo había salido en el 2019 de una entidad y dije: me voy a dedicar a hacer contenidos en finanzas personales, voy a hacer TikToks, voy a hacer consultas. Ya digamos que puedo bajar esa vida laboral, porque pues mi trabajo fuerte los últimos 25 años me permitió estar tranquila patrimonialmente para decir: quiero estar distinta. Entonces le dediqué ese tiempo a mi hogar y fui ama de casa, que esa era una experiencia que yo no había tenido. Y fui ama de casa y me dediqué a hacer rol. Y ahora que estoy en Gobierno Nacional, dije: bueno, ya te dediqué este tiempo a ti de los 12 a los 16, ahora yo quiero dedicar el tiempo a hacer algo mayor con mi experiencia y con mi trayectoria por mi país. Claro. Y estoy en eso, compaginando con ella, el que entienda que yo a veces, si le digo no te puedo acompañar, es porque si a mí me llama el señor ministro o me llaman de presidencia o de la superintendencia a una reunión de última hora, tengo que salir corriendo. Eso no lo había vivido. Antes yo podía decir: ay no, ya salí, o sea, mañana. Es mucho más fácil estar en el sector privado para tener hijos que en el sector público. A mí me pareció que sí. En mi experiencia, sí. Porque en el sector público tú tienes el servicio público primero, o como yo lo he vivido, viniendo de la empresa privada, creo que había un poco más de comprensión. Aquí no es que no la haya, lo que pasa es que tú sabes que por la responsabilidad tan grande que has asumido con el país, con el ministerio, con las políticas de Estado, sabes que lo que haces impacta a toda la población. Entonces es como un compromiso tuyo de servicio por determinado tiempo en el que te excede, o sea, eso te excede. Por lo menos mi amor por el país es tan grande, y lo que yo siento que se hace desde la unidad y desde el ministerio es tan grande y tan poderoso que creo que tengo que balancear el espacio y decirle a mi hija: mira, sí, pero espérame, o por lo menos entiende, o por lo menos apóyame tú en este momento, porque esto es demasiado. Entiendo. ¿Sí? Es lo que yo siento. ¿Y tú, Yuri, tú tienes solo una niña chiquita? Sí, soy mamá de Juanita, de 7 años, y al igual que Mónica, siempre quise ser mamá. Como que lo tenía súper claro, siempre quise ser mamá, pero también siempre quise trabajar, ¿cierto? Y pues tengo como muy claro un amor por las dos cosas, por supuesto un amor muy distinto por lo que es la familia y la hija, pero pues he encontrado el tiempo, y sobre todo creo que hay figuras como el papá que hoy pues ayudan mucho. O sea, mi papá nos enseñó que la mamá nos cuidaba, ¿cierto? Que las abuelas nos cuidaban. Y hoy en día pues vivimos unas parejas muy distintas. Mi esposo se encarga del colegio, mi esposo va a las reuniones cuando yo no puedo ir, si yo estoy de viaje, pues es como esa red de apoyo la que me ha permitido encontrar ese equilibrio entre dos amores: mi amor por el trabajo, por sentirme útil, por poder progresar, pero pues mi amor por mi hija, por mi familia. Yo no te voy a negar, Camila, que los niños a veces son crueles, y a veces es la llamada de las 4 de la tarde: mamá, es que tú nunca estás.
Mamá, pero es que mi papá fue ayer a la reunión del colegio, hoy te toca a ti. Uno sí se encuentra como ese tipo de situaciones y te confieso que al principio, es un choque completamente como o soy buena mamá, o soy buena esposa, o soy buena en mi trabajo, pero uno empieza un trabajo, o sea, uno también empieza un trabajo y empieza unas conversaciones con ellas que son chéveres porque desde chiquitas uno les puede decir, a ver hija, yo quiero mi felicidad, tú quieres tu felicidad, podemos compartir espacios juntos, podemos tener espacios de calidad, los fines de semana son para ti, pero pues por supuesto todavía los niños a veces son un poco crueles y los niños dicen las cosas sin filtro y eso es la realidad, pero yo te digo, el éxito es la red de apoyo. Okay. Mi mamá, mi esposo, mi suegra, la tía, mi hermano. Entonces, la llamada que yo le digo el frío de la muerte es cuando tú ves en tu celular enfermería, colegio. Sí. Claro. Uno dice, ¿qué hago? Y pues ya hay una red de apoyo que eso te da tranquilidad. Y sobre todo, cuando uno sale a trabajar y saber que alguien cuida a tu hija bien, eso es tranquilidad. Entonces, puedo tener equilibrio, y no hablo del equilibrio en el tiempo y que no puedo trabajar más de la cuenta o estar más en la casa, porque creo que son tan apasionadas las dos cosas para mí que encuentro la manera de hacerlo basada en esa red de apoyo. Las dos me han dicho que tienen, Mónica, su segunda hija, tu única hija, de que les dicen, pero ¿por qué no estás? ¿Pero por qué no me pones atención? Como que es también ese llamado de los hijos que genera un sentimiento de culpa, sin lugar a dudas. ¿Cómo sobrepasar, si es que lo han podido hacer, Mónica, en tu caso, ese sentimiento de culpa? Pues yo creo que la comunicación es muy importante y como explicarle que lo que se hace desde mi rol es algo que trasciende no solo a ella, sino a todas las compañeras de su colegio o a las hijas de las vecinas o a la comunidad, porque estamos generando un trabajo que impacta al país. Yo tengo una psicóloga que nos acompaña en el proceso para que ella tenga con quien hablar, que no la juzgue y que también pueda mediar entre nosotras dos en las conversaciones. Entonces hemos tenido como ese acompañamiento y donde pues nuestra psicóloga le explica a ella cuál es mi papel y también le explica me explica a mí cuál es la importancia de la comunicación asertiva y decir desde las emociones qué es lo que está sintiendo la otra persona, porque yo puedo querer comunicar una cosa, pero lo puedo estar diciendo mal y la otra persona lo malinterpreta. Entonces como que hemos encontrado en nuestra psicóloga familiar un apoyo importantísimo para este manejo de emociones y para esta conciliación. Un poco creo que ha sido eso y que acudir a los profesionales de la salud y sobre todo a los terapeutas, pues es importante, sobre todo después de la pospandemia, después de un cambio tan dramático como es que yo no haya trabajado un tiempo y haya estado en el lugar y ahora estar poco disponible por el tema del trabajo que estoy desempeñando. Entonces es como entender y también que yo pues busque esos espacios, listo, el fin de semana. Entonces hoy, por ejemplo, me dijo, Ma, tú me vas a poder llevar a la actividad que tengo en la tarde en Chía. Entonces, a pesar del cansancio de la semana, hablé con mi esposo y le dije, bueno, vamos los dos, vamos a cine, la llevamos, apoyémosla porque ella ya necesita salir y pues no quiero que se vaya sola en un Uber. Claro. Porque además soy mamá gallina, entonces soy mamá de esas mamás de cuidado, no te vayas acá, ven por acá, con quién vas a estar, a dónde vas a ir, yo conozco los papás, no los conozco, en qué casa vas a estar. Y eso pues la ha limitado mucho, pero he entendido que ya a sus 16 años tengo que conceder un poco más de libertad y poder hablar con ella de los límites y de hasta dónde puedo y a dónde no puedo, pues creo que ha sido la base, Camila. Yuri, tú ya tienes 7 años, ya me dijiste que la red de apoyo, pero ¿cómo más? O sea, internamente, porque incluso creo que eso para el desarrollo profesional, que ya vamos a entrar allá, pues también afecta. Claro. No, mira, yo creo que el sentimiento de culpa siempre va a existir y dependiendo como del momento. Si se enfermó, entonces ¿por qué no estoy? El tema es cómo uno lo aprende a administrar. Y cuando iba a tener hijos, cuando estaba en embarazo, nunca se me va a olvidar que un jefe que tenía me dijo, los hijos son prestados.
Tienes que definir qué quieres en tu vida y empezarte a hacer esas preguntas también de uno de qué quiero, cómo soy feliz en mi vida y mirar la película al final. ¿Qué quisiera contar después? Entonces ahí empieza uno con todos esos argumentos, cuando uno define qué quiere, cómo se quiere sentir, qué te hace feliz, pues a encontrar un balance y tratar de no exigirse y darse tan duro a veces, porque las mujeres a veces queremos ser, como te decía ahorita, las mejores mamás, las mejores esposas, las mejores amigas, las mejores hijas, pero creo que me ayudó mucho como ver esa película al final de qué quiero contar y qué quiero ser en mi vida para administrar ese sentimiento de culpa. Y no te puedo negar pues que mi esposo y mi mamá han sido un apoyo, porque mi mamá desde pequeñita me decía: usted va a trabajar y su hija va a estudiar, pero también uno puede ser mamá y puede estar trabajando. Y mírame a mí. Entonces ese referente ayudó mucho. Y mi esposo pues me transmite tranquilidad, me dice: tranquila, yo voy, tranquila, yo puedo estar. Entonces eso pues me ha ayudado bastante para administrar momentos que yo creo que son normales, que uno sienta culpa por no estar siempre. Pero hablando del tema cultural, de cómo hemos avanzado en ese sentido, las dos me hablan, o tú principalmente, Yuri, de tu esposo. Entonces, de cómo los hombres también están mucho más involucrados en la educación de los hijos y demás. Pero, ¿qué tanto las instituciones, qué tanto el sector privado, qué tanto el sector público para apoyar de verdad a esas mujeres que están trabajando, pero que también son mamás? Es decir, ¿qué tanto están aportando, por ejemplo, en este caso tuya? ¿Qué tanto está colaborando con las mujeres para montarles una infraestructura y que puedan trabajar y también ser mamás? Mira, yo creo que a nivel país y a nivel de industria, todos tenemos un reto en ese tema. Okay. Porque pues hoy la verdad es que hay unos horarios iguales, hay unos temas iguales, por supuesto unas reglamentaciones que ayudan, pero creo que todavía hay una brecha para poder apoyar como ese tipo de situaciones que se presentan. Ahora, de la historia a hoy, creo que el avance es mucho. Sí, creo que hay una sensibilidad en la manera de liderar hoy, y te lo digo personalmente por lo que vivo en Tuya, cuando hay un liderazgo consciente, cuando hay un equilibrio entre el humano y como esa parte consciente, pues es más fácil que si una mamá tiene que salir, o si necesita un permiso, o si su hijo está enfermo. Creo que la cultura empresarial ayuda mucho a eso. Pero también pues estamos creciendo donde ya muchos estereotipos no existen. El papá también lo puede hacer, otras personas lo pueden hacer. Entonces yo te diría que nos falta mucho camino por recorrer en las empresas, a nivel país, para poder ser muy flexibles en todo este tema, donde no solamente es la mamá, pero creo que el avance es muy poderoso en ese sentido, porque antes era solo la mamá como ama de casa, y creo que hoy ya vemos muchas mujeres empoderadas en su trabajo que pueden cumplir perfectamente los dos roles. Mónica, y tú que has estado en sector privado y en sector público, ¿realmente qué tanto la infraestructura de la sociedad y de las corporaciones se están prestando para empoderar a la mujer y para ayudarla a que también pueda desempeñar los dos roles? Pues mira, desde el Estado hay una política de gestión en la que existen varias dimensiones de la administración de las entidades, y una de esas es la dimensión del talento humano. Eso no es muy conocido desde afuera, no, pero entre las entidades del Estado sí es una de las metas, que la dimensión del talento humano se gestione de la mejor manera, con planes de bienestar, con días de la familia, días de compensación. El teletrabajo, por ejemplo, nosotros lo tenemos implementado porque es una parte del salario emocional. Entonces yo te puedo hablar que desde la dirección de la unidad de regulación financiera, lo que nosotros hemos hecho con la subdirectora administrativa y de talento humano es entender las necesidades por grupo poblacional y entender qué
tenemos mamás que tienen niños pequeños, entonces un poco el tema del teletrabajo les ayuda para conciliar esta carga de tener que responder por los colegios de los hijos, pero también si están pequeños que no se vayan a ir de su visibilidad y poder tener a la señora del aseo que les ayuda y de pronto estar allí, o si no la tienen, pues poder estar pendiente de que el niño vaya al colegio, que vuelva. Y digamos que sí hay capacitaciones desde el sector Hacienda sobre tema de manejo de emociones, manejo de la empatía, manejo del conflicto, manejo de cómo estar y tener un ambiente saludable, cómo preparar una lonchera saludable, cómo tener prevención de pausas activas, pensando precisamente en que la familia esté bien, y en el caso de las mujeres que puedan tener desde el teletrabajo, las que pueden tener este horario, porque no todo el sector Hacienda lo tiene, se les dé una gran calidad de vida. Obviamente desde los cargos directivos es mucho más difícil porque tú tienes que responder a las reuniones inmediatas que se convocan por sentido de urgencia por temas específicos de país o gremio. Pero para las demás personas, pues sí existe esto, y adicionalmente eso hace que se comprometan, y en el momento en que tú necesitas a una persona de inmediato resolviendo una necesidad de inmediato, y puede que no sea en su horario de trabajo porque tienes que atender una consulta que hacen desde Hacienda o desde Presidencia o lo que sea, la persona está ahí porque ha podido tener un espacio para hacer y estar. Ustedes están en cargos directivos, y hablando de esto, de cómo se logra que también en las instituciones pues las mujeres tengamos esa posibilidad de poder desarrollarnos en ambos ámbitos, en el familiar y en el profesional, ¿hace alguna diferencia que quien sea la líder sea una mujer? En ese sentido, por ejemplo, Yuri, ¿o no? Yo creo que, pues te voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo lo he visto en los dos géneros, la verdad. O sea, te voy a contar de manera anecdótica. Mi jefe cree tanto en el tema del empoderamiento de las mujeres y pues como en ese tema, que nos invitó a que lleváramos todos nuestros chiquitos y los sentó en la sala de junta directiva. Uh-huh. Y había niños entre 10, 7, hasta 12 años. Y niñas y todo. Y pues, venga, este es el mundo laboral. Pregúntenme cosas. Y de alguna manera un recorrido por la empresa, mostrándole qué hacen las mamás, qué hacen los papás. Entonces, pues yo creo que la verdad, seguramente hay una identidad ahí con algunas mujeres, pero en mi caso personal, lo que pasa es que en tuya es un poquito distinto a todo lo que yo vivo en el gremio. Uh-huh. En tuya el 70% de 3.000 empleados que son mujeres. Okay. Entonces, creo que hay una sensibilidad bastante grande por las mujeres, pero lo veo de la misma manera en mis líderes que han sido hombres. Te diría que en mi caso personal, pues, no lo vivo, pero realmente sí creo que hay una empatía entre mujeres, y pues nos podemos poner en los roles de nuestra compañera, de nuestra líder del lado, más fácil seguramente que un hombre, por supuesto. Y en el caso tuyo, Mónica, decía Yuri, bueno, lo que pasa es que la corporación en la que yo estoy son 70% mujeres, y de pronto es muy distinto al resto del sector. En el caso tuyo, ¿tú sí crees que hace una diferencia si la líder es una mujer? Yo creo que sí, y Camila, eso es una buena pregunta, y en este momento sería bueno destacar que en este gobierno del ministro Bonilla ha dado gran prelación porque las mujeres estén en la representación de los cargos directivos, y él se rodea bastante de mujeres precisamente porque es un convencido del empoderamiento femenino y de ese toque de administración de riesgo desde el cuidado, desde la empatía, desde la sensibilización de las directivas que lo rodean, porque finalmente nosotras como mujeres creemos, y por lo menos es mi caso, de que lo primero es la gente. Para mí siempre ha sido importante que las personas, sean los clientes internos o externos, se sientan bien, se sientan queridas, se sientan escuchadas, se sientan en lugares donde hay confianza, donde hay trabajo en equipo, donde hay interés genuino porque se trabaje para conseguir unos resultados que son de un equipo. En el caso de la unidad de regulación financiera hay un equipo,
nosotros somos 30 personas, en mis misionales son 15 y los administrativos son 15, pero yo creo que el hecho de que a mí me interese más que la unidad esté bien y se cumplan con las políticas que el gobierno nacional ha dado, sin importar que sea yo quien figure, ha hecho que la unidad, digamos que se engrane y diga, esto es el resultado de todos. Y desde mi llegada lo que yo he hecho es, la unidad es esto, la unidad hace esto, los equipos técnicos hacen esto, buscando que todos brillen y se note que lo único que hay es un liderazgo que busca que brille y se cumpla con lo que el sector Hacienda debe hacer desde la unidad de regulación financiera y que se maneje todo el tema de plan de desarrollo y lo demás, pero buscando que todos seamos protagonistas. Y yo creo que es un tema más de cómo se ve uno y también la edad. Yo ya pues este año cumplo 50 años y no me da pena decirlo, porque a veces dicen que la mujer que dice la edad no le tiene miedo a nada. Sí, de pronto sí, yo soy una persona que no es que tenga muchos miedos, porque he pasado muchas cosas en la vida que me han enseñado que cuando uno actúa desde los valores a los principios, eso es la defensa para todo lo que pase. Entonces un poco creo que de pronto a veces en la parte del hombre, por su educación y su crianza, está un poquito más acostumbrado a figurar, a mostrar, a hablar más duro, a salir, y creo que nosotras mujeres somos más de que todas, creo, ¿no? No sé, puede que no, pero que todas salgamos como que se colegajen, ayudémonos, ven, mostrémonos, ven, trabajemos juntas, ven, ayudemos. Esa sororidad para mí es una bandera de vida. Ok. Y ahí entonces, ya sé, Yuri, que tú dices que trabajas en una organización 70% mujeres, pero ¿cuántos años tienes tú, Yuri? Ya aquí Mónica dijo que tenía 50. Tampoco tengo problema con el tema, yo tengo 40 años, cumplí 40 años. Ok, y entonces en esos 40 años y en el espacio que has tenido de carrera profesional, ¿has sentido algún tipo de desventaja por ser mujer? ¿O a veces crees que te has sentido limitada por cuenta de eso? Sí, mira, pues personalmente no. Okay. Porque pues me he podido abrir camino, ¿cierto? Y no he tenido como un episodio como que me haya marcado en ese tema, pero Camila, es innegable la brecha que todavía tenemos. O sea, hemos avanzado mucho, y si te hablo puntualmente del gremio, te hablé de mi empresa, pero la verdad es que el gremio del sector financiero pues es más hombre que mujer. Pero la verdad es que yo creo que en esa brecha hemos avanzado, pero lo que nos falta es mucho. Y es aquí donde nosotras, las que hemos tenido la fortuna de no tener esos impedimentos, pues como tenemos una tarea, una misión de vida, de empoderar, de inspirar, de trabajar, porque niñas como Juanita o como otras mujeres se abran camino, rompamos esos techos de cristal que a nosotros nos ayudaron, y siento como que le tengo que devolver esto a la vida. Si para mí no fue difícil, ¿cómo hago para que otras mujeres pues lo puedan hacer? Porque cuando trabajo con temas, por ejemplo, entro a un call center y tú hablas con estas mujeres y ellas creen que no pueden lograr nada más. No, yo llevo aquí 5 años, pero es que esto es lo máximo que yo puedo lograr en la vida. Entonces, creo que nosotras mismas tenemos barreras todavía que nosotras nos ponemos, o que alguien, la misma sociedad nos ha impuesto, y creo que la labor de 3 mujeres que hay aquí sentadas y como colegas es inspirar, es empoderar, es hacer que esto cambie. Nos vamos a demorar, creo, pero podemos avanzar, podemos seguir avanzando. Y cuando uno ve cifras, hoy todavía el 33% de mujeres en junta directiva, y uno dice, todavía 33%, estamos en 2024, en Colombia todavía es muy poquito. Y lo digo es porque estamos en una comunidad ahí de mujeres en juntas directivas que nos ayuda el CESA, como con esa misión de poder ayudar a las personas y sobre todo a estas mujeres a que se crean el cuento. Yo creo que si logramos que se crean el cuento, 2 o 3 le cuentan a otras 2 o 3 y esto se nos va volviendo viral. Entonces, ¿y cómo lo están haciendo? O sea, Yuri, ¿cómo hacer que las mujeres, esa mujer que entras tú al call center y la ves ahí sentada contestando de servicio al cliente, de tuya y demás, ¿cómo lograr? ¿Qué decirles? ¿Cómo lograrlo? Yo creo que lo más poderoso es el ejemplo. Okay. Y cuando uno va y cuenta su propia historia, y cuando uno dice, miren, yo aquí llegué de practicante, no tenía ni idea qué más iba a pasar conmigo, y después
fui analista y después fui coordinadora y después me fui abriendo puertas y después fue escalando y hoy tú cuentas, pues tengo una vicepresidencia, tengo unas responsabilidades muy enormes y puedo estar en espacios como estos inspirando a más mujeres. Cuando tú cuentas esa historia, te la creen y ahí sí dicen, si ella pudo, yo por qué no. Claro. Entonces dejas una semillita sembrada que yo creo que eso es lo que le podemos devolver a la vida. O sea, creo mucho como en lo bueno que te ha tocado en la vida, cómo se lo entregas. Y te tengo que confesar, uno con una niña de 7 años se inspira mucho porque cada vez esa brecha pues sea menor. Claro, Mónica, y en el caso tuyo, en tu experiencia en el sector privado y bueno, ahora en el sector público, pero ¿has tenido como alguna limitación? O sea, ¿sentiste alguna vez que haya sido duro por cuenta de haber sido mujer? Pues yo creo que el haber sido educada por un papá que decía que yo podía lograr cualquier cosa y que digamos que nunca me hizo sentir que yo necesitaba como de un hombre o de la aprobación para surgir. Yo jugaba con niños, yo montaba bicicleta, yo patinaba, yo jugaba jermis, yo jugaba ponchados, yo digamos que tenía una propensión un poquito más alta como al riesgo y como que siempre el trabajar desde joven, pues como que no tenía ese miedo del que te dirán o que pensaran. Entonces como que mi vida laboral era una vida independiente en cuanto a que mi trabajo era solo y mis resultados eran solos dependiendo de los negocios que yo hiciera. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que a medida que fui creciendo y me fui volviendo un poco más fuerte con mis habilidades y más destacada, siempre me iba bien, los resultados, nunca me vi en una posición de liderazgo. Yo decía como que no, qué responsabilidad tan grande, las reuniones, no, yo estoy bien acá, me remuneran bien, manejo mi tiempo, me voy a quedar ahí. Cuando ya fui acercándome, creo que a los 42, y cuando ya dije, bueno, ¿qué pasará conmigo? Ya comencé a ver los roles decisivos más masculinos. Y ya llegar a avanzar, ya lo empecé a ver más difícil. Y yo decía, bueno, a pesar de que yo tuve una jefe mujer y que era la maravilla, y que era una persona que trataba como de ayudarnos y empoderarnos. Y ¿trabajabas tú en dónde en ese momento, en el sector privado? Sí, yo trabajaba en Casa de Bolsa, que era una comisionista que es del Grupo Aval, y con ella fue maravilloso. Después, al haber un cambio de liderazgo, y llegó un hombre, y ya fue distinto, y yo ya empecé a ver que el trato de él, yo ya llevaba casi 8 años en la entidad, y él, no sé, duraría tal vez 3, y esto fue hace 5 años. A él, por mi forma de ser, le pareció que yo ya no encajaba como en el equipo, uh-huh. Y yo salí de la organización, lo cual es bien curioso porque fue hace exactamente 5 años. Pero yo veía que con esta persona teníamos como choques y yo decía cosas y él me hablaba distinto y yo le hablaba como le hablaba a todo el mundo. Yo, ay, no me hables así, no me digas esto, pues como, ¿por qué te refieres a mí así? Pues no, y alguna vez le dije, mira, yo a ti no te tengo miedo, ni a nadie, y si me tengo que ir me voy y no hay problema, pero tú y yo somos iguales. Claro. Pero cuando él tomó la decisión de que yo ya no siguiera más en la compañía, me di cuenta que no habíamos sido iguales y que hubo una posición de poder porque yo me fui y él se quedó. Entonces yo decía, ahí fue que lo noté, no antes. Y te estoy hablando de hace 5 años. Esa fue la primera vez que te diste cuenta, que dijiste, sí hay una diferencia entre ser mujer y ser hombre. Claro, no la había notado porque pues siempre había estado bien y pues me iba bien y cumplía mis resultados y cumplía mis metas, me trataban bien, me ganaba los concursos, iba a los viajes y no... Pero cuando ya empecé a ver como un liderazgo en donde me hablaban desde las instrucciones, desde haga y quiero y digo y tráigame y súbame, bájeme, y yo, un momentico, no, a ver, ¿qué pasó? Aquí no. Y si me tengo que ir, me voy a ir, y pues yo ya sabía que más o menos me iba a ir, y yo comencé como a organizar todo, tomé un seguro de desempleo, revisé mis deudas, provisioné mis gastos, hablé con mi esposo y le dije, voy a salir y me van a sacar en unos meses. Y así fue hace exactamente 5 años, que es lo muy curioso que por años fue hace 5 años a finales de enero. Entonces, estar sentado hoy yo aquí uh-huh. y haber empezado a generar contenido digital gratuito para la gente, porque empecé a hacer TikToks, cosas para educar financieramente. Yo dije, esto es lo que a mí me apasiona.
y perder el miedo a comunicar y a hablar en público y a opinar y a hacerme un referente en los temas de finanzas desde la opinión independiente, pues como que me devolvió la fuerza que yo sentí que se me quitó cuando salí de un trabajo que amaba y de una entidad donde relativamente me había ido muy bien, porque iba a cumplir 8 años, no hubiera durado 8 años si no. Entonces eso fue así durísimo en ese momento. Y ahora que estoy en el sector público, la verdad, la gente ha sido muy respetuosa conmigo. Yo he podido comunicar desde el liderazgo, desde el rol en el que estoy, y no he sentido que porque sea mujer no me hablen distinto, porque además yo también siento mi posición y hablo muy claro, hablo muy firme, hablo muy fuerte, me argumento, me documento, estudio, para no ser rebatida simplemente con el argumento de, ay, no hables tanto que me cansé de que hables, por ejemplo, que es lo que pasa con las mujeres. Bueno, ya, no, espere que no he terminado. Y la mirada, y lo hablaba con mi esposo anoche, yo le decía, no sé en qué momento yo me transformé y no tener ese miedo a que, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? ¿Cómo me verán? Sino, no, es que yo sé lo que estoy hablando, yo estoy firme, estoy cumpliendo políticas, estoy haciendo, estoy diciendo, esa seguridad como que se afloró ahorita en este momento de mi vida madura y ha sido muy, muy bonito, ¿sabes? Ha sido muy, muy bonito. Ojalá tuviésemos esa seguridad siempre, que es como lo que yo creo que como mujeres tenemos que lograr. Pero Yuri, tú decías, tenemos una responsabilidad como mujeres y tenemos una responsabilidad con esas generaciones que vienen detrás, con las hijas de ustedes, con mi hija. Y es, ¿qué decirles a esas mujeres? A esas mujeres que tal vez están en este momento como practicantes en el sector financiero, o están empezando su carrera, o están decidiendo qué van a estudiar, ¿qué decirles? Bueno, yo les diría que se crean el cuento. Okay. Yo creo que si uno se cree el cuento, nadie pues te lo va a imponer. Creo que uno tiene que, pues, por supuesto, la resiliencia, la persistencia, el tener esa firmeza y esa claridad. Creo que uno tiene que tener claridad porque pues un mundo laboral es de montaña rusa. Unos días te va bien, otros días no te va bien. No toda la vida pues ha sido color de rosa, no creas. A todos nos pasan picos y valles y de todo, pero pues si uno se cree el cuento, si uno dice voy por esto es lo mío, esto es lo que me define, estos son mis metas, creo que ese enfoque pues hace que tú superes obstáculos. Entonces mi consejo sería, como dicen por ahí, bailen al ritmo, que se sientan cómodas, siéntanse cómodas en la piel que están, pero primero se tienen que creer el cuento, porque van a haber muchos en el camino que les van a decir no pueden, no lo van a lograr, ¿cómo vamos a enfrentar un fracaso? ¿Lo vamos a convertir en algo que se vuelva una oportunidad o un aprendizaje, o nos vamos a quedar ahí? Entonces mi consejo es, si pueden, créanselo y seguramente van a llegar donde cada uno quiere. ¿Y el tuyo, Mónica? Que no tengan miedo, que se arriesguen, que no importa, que lo importante de una caída no es que uno se caiga, sino cómo rebota, que uno se para y que uno se para más fuerte y más engrandecido, que se arriesguen, obviamente desde el respeto, sobre todo, ¿no? Manejar relaciones respetuosas, formarse desde el conocimiento, desde la empatía, pero no ceder su lugar y no quedarse calladas, hablar ante las injusticias. El mundo no está muy bien porque la gente se queda callada, porque la gente dice, si digo algo de pronto y vemos injusticias de maltrato, de abuso, de temas injustos contra nuestros compañeros, contra las personas, y lo que hacemos es decir, yo no digo nada porque yo no quiero que me relacionen con o que me vayan a satanizar. ¿Cómo no? Uno tiene que sentar su presente. Y además, cuando uno habla firme, habla fuerte y habla desde el corazón y habla desde el conocimiento, desde la razón, hay mucha gente que valora que uno tenga esa voz, que uno brille por esa voz de independencia, que uno diga, esto es así, por esto, esto y esto, y puede ser así. Que no tengan miedo, que no se dejen presionar, que la imagen y la fuerza más grande viene de lo que uno ve de sí mismo, porque esa es la más importante, la que yo veo de mí, como yo me veo y como yo me proyecto, porque habrá mucha gente que querrá decirle a uno que está mal, que lo que hizo está mal, que no se ve bien, que cuidado, porque es que mira, si no hablas así o no te vistes así o no dices esto, de pronto no, perdón, pero eso no va a ser así, porque va a haber gente que va a decir, wow, ella se atrevió a hablar fuerte, ella se atrevió a decirlo duro, ella se atrevió que a pesar de que miles de personas se le fueran encima y le contestaran y le dijeran cosas,
ella brilló porque ella sabía lo que quería. Yo quiero una persona así a mi lado, una persona de carácter. Entonces, habrá mucha gente que quiera seguir con la manada. De uno depende destacarse, de uno depende darse ese valor, Camila, un poco desde lo que yo ya sé que tengo, desde mi firmeza, mis principios, mis valores y desde lo que yo considero que es firmeza de cara a la sociedad, a mi familia, de andar con la frente en alto, Camila, porque yo pienso que es eso, dejar ese miedo. El miedo es bueno desde que te proteja a ti, de que no te vayas a lastimar, claro, de que no te vayas a herir, pero ese miedo que te paraliza y que te hace tener susto, pues ese miedo no te va a llevar a ninguna parte. ¿Ustedes se conocían? No. O sea, tuvimos la oportunidad ahorita de compartir. Ahorita mientras nos maquillaban, pero no nos conocíamos. Bueno, pues entonces hemos tenido ya un buen rato para que se conozcan y pues por lo menos sepan un poco la una de la otra. ¿Qué le quisieras preguntar tú, Yuri, a Mónica, que yo tal vez no le pregunté y que te falta por saber de ella? A ver, Mónica, ¿qué te preguntaría? Y es, ahorita me contabas de tu hija mayor, ¿cierto? ¿Qué de tu hija mayor le dejarías como consejo de lo que me contaste ahorita a muchas generaciones que después nos van a escuchar? Y me dijiste, fueron 80 años los que han pasado para que yo vea en esta generación de mi hija lo que yo quisiera ver en la mía. Si quieres, comparte eso con esta audiencia. Me movió. No era mi objetivo. Pero de eso se trata, porque por eso estamos abriendo el corazón aquí, precisamente para mover otras mujeres. Yo se lo he dicho a mis hijas. Una bisabuela con 15 hijos, analfabeta. Una abuela con 4 hijos, de tercero primaria. Una mamá que tuvo un posgrado y está en un cargo directivo del Estado. Y ella, maestra cum laude de los Andes, de economía, que trabaja en la Universidad de Columbia. Tiene una gran responsabilidad, porque ella tiene que seguir luchando por las niñas de este país, con sus conocimientos, porque sí se puede, porque se puede lograr la movilidad social, que se demora un montón, sí, porque esta niña que era la segunda, que era hija de unos padres desplazados, campesinos, que llegaron a tener movilidad social, está donde está. Y porque lo que la hizo estar donde está fue tener un fin en mente y trabajar en sus habilidades blandas, o sea, en la empatía, en la compasión. La técnica se consigue, pero el ser un ser humano de valores depende mucho de la formación. Entonces yo le diría, no solo a ella, sino a todas las niñas, mujeres que ven este episodio, que de verdad trabajen por las otras niñas que están tras esperando una oportunidad, que sí se puede, que no es fácil, que cuesta muchos años, pero que cada generación puede ir avanzando un poquito, y es la responsabilidad entre todas tratar de sacar a las otras de ese atraso social en el que estamos un poco. 80 años, pero no serán 80 más. Ay, sí. Exacto. Sí. Y ahora lo mismo, Mónica, ¿qué quisieras preguntarle a Yuri que yo no le haya preguntado y que quisiese saber de ella? Yo quisiera que ella nos contara por qué lleva tanto tiempo en esa misma organización, sabiendo que ya quizás a sus 40 años y su madurez podría estar en otro lugar donde ella tuviera mucho más visibilidad y mucho más poder de hacer cosas grandes, porque aún estás allí. Yo que trabajé en tantas entidades, porque siempre he sido así volátil, me sorprende muchísimo encontrar una mujer que ama su trabajo. O sea, no sé por qué razones estás allí tanto tiempo. Sí, lo hablábamos un poquito ahorita con Mónica, y para contárselos a todos, a ver, en mi ADN siempre ha estado transformar, innovar, encontrar la manera de hacer las cosas distintas. Y esta organización, que crecí profesionalmente, ahí me ha permitido desarrollar muchos roles.
Mis bases fueron finanzas, riesgos, pero después me dieron la oportunidad de crear el área de estrategia, después me dieron la oportunidad de crear todo lo que era gobierno corporativo, me dan la oportunidad de ir a inspirar a estas niñas en todo lo que es diversidad, me dieron la oportunidad de crear temas de ecosistemas digitales, ahora me dan la oportunidad de crear temas de negocio, entonces siempre me han retado a salir de la zona de confort. Pero el fondo y la respuesta que le di a Mónica es una organización que me conecta con propósito. ¿Por qué? ¿Qué es eso del propósito que se ha vuelto muy de moda? Pues la verdad es que es una entidad que se dedica a la inclusión financiera y se dedica a cumplir sueños de personas. Y cuando uno cumple sueños de personas y abre puertas y abre oportunidades, porque hay alguien que quiera estudiar, porque hay alguien que se quiera comprar algo, y esta entidad te lo permite porque le da acceso a personas que normalmente otras entidades no te lo dan, cuando uno ya ve que eso trasciende y que tiene que ver un propósito de vida que toca muchas vidas, pues me han enganchado y hace parte de mi propósito de vida, y es lograr un empoderamiento, ayudar con empoderamiento financiero a otras personas, ayudar con que tú cumplas tus sueños, y creo que eso es lo que me ha permitido pues mantenerme ahí. También hay ciclos que he cerrado y que uno va abriendo, pero que cuando hay conexión con propósito, uno disfruta mucho lo que hace. Y ahora quiero preguntarles, ya sea desde el sector público, Mónica, ¿qué es para ti ser una banquera? Wow, mira, es que la banca es uno de los sectores más importantes del país, que quizás nos hemos acostumbrado a verlo porque en cada esquina está y quizás lo damos por hecho, pero tras de la banca se manejan demasiados procesos de seguridad para cuidar del ahorro público y para encontrar en dónde colocar ese ahorro público que se transforme en un crédito que mejore la vida de los colombianos. Construir una vivienda, ampliar un negocio, estudiar en la universidad, quizás irse de viaje, quizás todos esos pequeños o grandes sueños que existen individuales o colectivos, a veces necesitan de un aliado. Y ese aliado, pues es el sector financiero, porque a veces no tenemos por nosotros mismos esa capacidad de construir esos sueños. Entonces, yo sí soy una fiel creyente que un gobierno y una banca que trabajan juntos, que desde el gobierno se construyen esos estándares prudenciales en donde se cuida el capital y se cuidan los temas de ahorro, pues deben ser siempre comunicadores constantes para que trabajen en equipo de cara a que el país se construya mejor. Para mí la banca es importante, muy importante. Y para ti, Yuri, ¿qué es ser una banquera? Para mí ser una banquera tiene mucho que ver con eso que te hablaba de mi propósito, y es ser una banquera es abrir puertas, es ayudar a cumplir sueños, es crear oportunidades. Y finalmente es un sector en el que se basa la economía. Entonces, esto implica que tenemos que ser líderes, que movilizamos, que nos creemos que podemos cambiar las cosas y que podemos ayudar a construir país. Soy una fiel convencida de que el sector financiero ayuda a construir país y puede lograr que las cosas cada vez sean mejores. Entonces, es ser una habilitadora, un puente para que personas cumplan sueños y puedan lograr sus oportunidades, ver muchas oportunidades. Para mí eso es ser una banquera. Yuri y Mónica, mil gracias por abrirme su corazón, por dejarme conocer sus vidas y por llevarme por ese recorrido de lo que ha sido llegar hasta donde están. Gracias por estar aquí en Banqueras. Gracias, Camila. Gracias, Yuri. Un gusto conocerte y compartir contigo. Mónica, Camila, muchas gracias. Qué bueno compartir con ustedes. Vi muchas caras de mamás aquí conectadas y de sacar adelante
pues esto por nuestras niñas y por muchas mujeres más. Muchas gracias. A ustedes. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.